Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy, a 2 años de haber fracasado, gracias al esfuerzo de los servicios de inteligencia venezolanos, al esfuerzo del pueblo organizado, fracasado una operación terrorista que se estaba realizando contra la estabilidad de la República, contra el pueblo venezolano, contra el gobierno nacional y que ponía en riesgo la seguridad y la paz de la región. Para hablar de este tema, estamos refiriéndonos digamos que a lo que se denominó Operación Gedeón, todas las implicaciones que tiene el terrorismo internacional, el mercenariado como práctica violatoria de derechos humanos y otras formas de violencia que han sido intentadas, se han intentado legitimar por algunos estados que juegan a la tercerización de la guerra, y sobre su impacto vamos a hablar con una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la periodista Anaí Arizmendi. Bienvenida, Anaí, a acompañarnos en La Balanza. Este tema es de muchísima importancia, no solo por el impacto que tuvo, digamos, para el pueblo venezolano en cuanto a experimentar por primera vez de cerca un acto fraguado en otros estados, que además mediaba un contrato de sicariato y un contrato de terrorismo para que esto se lograra. Y para nosotros, pues, fue digamos que un impacto entender que el terrorismo internacional puede tocar a nuestro territorio si nosotros lo permitimos, cosa que no va a ocurrir evidentemente, no lo vamos a permitir, no lo permitimos hace 2 años y no lo permitiremos jamás. La tierra de Bolívar no se toca con ningún interés extranjero que pretenda violentar la estabilidad del país. Anaí Arizmendi, especialista, además activista de derechos humanos, tiene una maestría en derechos humanos y también una maestría, una especialización en integración cívico-militar, que está muy relacionada a, digamos, a esta actividad en la que participó, digamos, una unidad de pescadores para desenmascarar y desarticular algunos de los grupos que estaban formándose para atacar dentro de Venezuela. Es importante tu visión en este tema, Anaí. Es importante que desarrollemos el significado y el impacto del terrorismo internacional para las mujeres. Recordemos que Anaí Arizmendi también es integrante de Una Mujer, además una reconocida periodista en Unión Radio. Tiene un programa a diario donde reflexiona sobre diversos temas de interés nacional e internacional. Anaí, ¿qué significa para nosotros el haber estado tan cerca de un acto terrorista de esta magnitud? Bueno, primero saludarte como siempre, Olga, y a todos quienes nos siguen, gracias. Primero, como tú comentabas, creo que esa experiencia para los venezolanos y las venezolanas significó también abrir los ojos ante una posibilidad real de todos los escenarios cuando planteaba el expresidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa, y que para los venezolanos y los venezolanos era muy difícil de creer, incluso hoy hay muchos que todavía lo ponen en duda, primero porque además nosotros somos un pueblo de paz, nosotros somos un pueblo pacífico, nuestro ejército cuando ha salido a nuestro territorio es para defender, para liberar países, no para impulsar o provocar la guerra, y vernos inmersos en ese tipo de escenarios, a pesar de que estamos muy conscientes, y fue parte siempre de ese proceso de pedagogía política del comandante Chávez, de que somos una potencia petrolera, de que tenemos además importantes recursos hídricos, minerales y biodiversidad que nos colocan, digamos, en medio de toda la geopolítica internacional. Bueno, para nuestro pueblo no deja de causar asombro. Y es un debate que en ese sentido, hoy en este contexto, tiene mucha vigencia porque comienzan a aparecer, además, todos estos días, declaraciones y denuncias. Nuestro representante Samuel Moncada en el exterior hizo la denuncia, también comienzan a aparecer, además ahora como que está de moda, todos los equipos de defensa de Trump están sacando libros en los cuales además se afirma las declaraciones de Trump y las reuniones de Trump con el equipo de Guaidó en su momento, donde se confirma todo lo que venía denunciando el Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro, el intento de magnicidio.
el intento además de el bloqueo naval completo tanto a Venezuela como a Cuba, la posibilidad cierta, la exigencia de un sector del gobierno norteamericano de que se concretara la acción militar contra Venezuela. Entonces es un debate que sin duda tiene vigencia y además sigue latente, porque con los Estados Unidos en su política exterior nosotros nunca podemos bajar la guardia ni descartar que esas no sean opciones que estén sobre la mesa. Más aún cuando estamos en un escenario internacional complejo, donde está toda la situación contra Rusia, contra China, no solo la situación en Ucrania, sino también ahorita al sumarse Finlandia y Suecia a la OTAN, todo lo que va a significar el impacto en la ruta del Ártico y al final todo lo que se está dando por petróleo, y nosotros somos un país, digamos, petrolero, así que más por las malas que le gusta a Estados Unidos promover guerras en el mundo que por las buenas, a pesar de que hay sectores que están promoviendo el diálogo también con el gobierno, es una razón por la cual nosotros debemos estar alerta. Entonces, sin duda significó un momento de mucha reflexión e impacto, porque, bueno, los venezolanos y venezolanas no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, pero también significó un momento importante en que se visibilizó la fortaleza de la unidad cívico-militar, que es una piedra fundamental de la revolución bolivariana y que es en la que luego se denominó también la Guerra de los Puentes, enfrentando la Operación Gedeón, en todo el tema de las guarimbas, es decir, en todas las expresiones de las acciones terroristas que ha vivido el pueblo venezolano, también en sus expresiones como guerra económica, guerra cultural, etcétera, que también son acciones, digamos que lo que buscan es implicar terror sobre la población. Bueno, la unidad cívico-militar ha salido victoriosa. Si la capacidad de organización del pueblo venezolano y es esta subestimación del pueblo venezolano, esa ecuación que rompe siempre el juego, los planes, esta unidad además con nuestro gobierno y la formación del pueblo venezolano que ha venido rompiendo los planes de la política exterior norteamericana y que es lo que sin duda nos caracteriza adecuadamente como una amenaza inusual y extraordinaria, porque es una capacidad de respuesta extraordinaria si lo ves también a lo largo de la historia y que se fortalece sobre todo por la unidad interna, que es por lo cual siempre el presidente Nicolás Maduro y el comandante Chávez insistían en la importancia, sin duda, de la unidad del pueblo venezolano. Pero además, bueno, se expresa también en la épica de la historia bolivariana, de lo que ha sido también el papel de nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y conjuntamente con el pueblo desde los años de Bolívar, desde los Cumbe, desde lo que ha sido la resistencia indígena. Y hoy se expresa con con un grupo de pescadores, pero que están formados también, digamos, en todo ese proceso también de unidad cívico-militar, en la expresión de nuestra milicia campesina, pescadora, en todo el territorio, con esa capacidad para dar respuesta, a veces inclusive en situaciones que se podrían decir hasta adversas, porque ahí supuestamente venía todo tipo de fuerza militar en ese momento a invadir o todo tipo de armas. Y sin embargo, bueno, ahí está también la creatividad, el conocimiento del terreno de nuestra gente y por eso es que siempre el presidente, comandante Chávez insistía y el presidente Nicolás Maduro y acertadamente en el tema del territorio. Y por eso es la visión del partido de fortalecerse, por lo menos en el caso del PSUV, en el territorio, la unidad cívico-militar en el territorio, el trabajo de los movimientos sociales en el territorio, porque el tema del territorio es un tema fundamental para poder enfrentar este tipo de guerras asimétricas o multidimensionales. Fíjate que incluso en ese sentido, dando la razón a la reflexión que haces, las relatorías en la Organización de Naciones Unidas que tratan el tema del mercenariado como una forma de desestabilizar y de violar derechos humanos, estas manifestaciones terroristas a través de mercenarios, solo calan en países que tienen debilidades o que tienen una desestabilización importante en lo económico, en lo moral, en lo militar. Y eso es lo que precisamente querían lograr en Venezuela para después tener el éxito de estas operaciones. Estas operaciones no tienen éxito porque el Estado es un Estado fuerte, con unas instituciones sólidas, con un pueblo y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana sólida en sus principios y en sus mecanismos de integración, como tú bien dices. Es decir, parte del fracaso de estas operaciones terroristas en nuestro territorio es precisamente que tenemos y hemos logrado
a partir de haber llamado al presidente Nicolás Maduro a la constituyente y todo el proceso del 2017, haber rescatado la paz y la estabilidad que intentó ser socavada por estos grupos previos que también de naturaleza terrorista intentaron desestabilizar. Anaí, nos vamos a ir a un corte en este momento, perdona, y vamos a retomar con mucha fuerza el tema en el próximo segmento porque me interesa que analices sobre todo el tema del mercenariado en la operación Gedeón, porque fue muy impactante que estuviera un contrato, que estuviera firmado por personas que estaban allí involucradas, que en algún momento una de ellas fue electa diputado y que hizo parte de una componenda en esta guerra multidimensional, y vamos a tratar el tema. Nos vamos a un corte y seguimos hablando con la doctora Anaya Arismendi. Continuamos en La Balanza conversando con una gran amiga, activista de derechos humanos, periodista, además reconocida, Anaya Arismendi, quien nos acompaña para analizar lo que ha significado las operaciones de terrorismo internacional contra Venezuela y el aprendizaje que hemos tenido. Ciertamente tú decías en el anterior segmento que costaba creer que Venezuela fuera tocada por estas operaciones terroristas que uno las veía en televisión, en las noticias, pero que difícilmente podía hacerse uno la idea de cómo sería en Venezuela. Y efectivamente lo intentan en Venezuela, sumado a una multiplicidad de acciones de guerra contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, contra los líderes de la Revolución Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Y ocurre esto de la operación Gedeón, en la que además hay un elemento que dispara en términos comunicacionales, la verdad. Es decir, aunque ciertamente la verdad es la primera, digamos, la primera víctima en esta guerra multidimensional, resulta que los acontecimientos hicieron que surgiera la verdad. La firma del contrato, la denuncia que se hacen entre los firmantes del contrato del mercenariado que estaba encargado de desestabilizar, a través de sicariato, asesinar a autoridades de la República Bolivariana de Venezuela con nombre y apellido, presidenta de la República, líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, incluso nombraban sacerdotes que allí estaban reseñados, que suponemos quienes podían ser vinculados a este proceso revolucionario. Y este salir al aire del contrato nos hizo reflexionar sobre la veracidad de lo que está ocurriendo y la peligrosidad del mercenariado como herramienta de guerra, de tercerización de la guerra, muy aplicada por Estados Unidos, por Francia, por Reino Unido, por Israel, y que en este momento había sido aplicada en Venezuela. Yo voy a pedir un video de 2 minutos para que escuchemos unas declaraciones sobre el contrato que se encontró y que además ha sido objeto de múltiples denuncias entre los firmantes. Un contrato que aunque tenga, digamos, haya sido escrito, es antijurídico, porque contradice no solamente el derecho interno en los países que están involucrados, sino que contradice el derecho internacional. Es una declaración criminal la que está ahí en ese contrato. Por favor, director, ¿nos permite ese video? Don Kiber Alcalá, gracias por atendernos en Venezuela. No, en Venezuela no. Yo me encuentro en Barranquilla, en mi hogar, donde el gobierno colombiano desde hace mucho tiempo sabe dónde estoy. Él cuenta varias cosas. Primero, se ve muy nervioso.
se siente muy nervioso porque, claro, no es fácil para ti que te esté buscando la DEA y que te hayan hecho una circular. Desde hace 48 horas yo estoy hablando con el gobierno colombiano a través de la Dirección Nacional de Inteligencia informando esos detalles y me hice responsable ante ellos de esas armas. ¿Eso quiere decir entonces que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas? Por supuesto, y por eso te alerto, nadie va a venir a cobrar 10 millones de dólares por Cliver Alcalá, porque Cliver Alcalá está aquí en su casa y mucha gente de los vecinos puede dar fe de eso. Pero lo más importante que él cuenta en esa entrevista es un contrato. En el contrato que firmó el presidente Guaidó, que firmaron los asesores norteamericanos, se decía que la compra de las armas eran patrimonio del pueblo venezolano, utilizadas en una ubicación en la Alta Guajira venezolana para poder hacer una operación militar en contra de la dictadura de Maduro. Pero ¿cómo así que el presidente Guaidó firma un contrato en Colombia con asesores norteamericanos para comprar unas armas? Él no lo puede negar porque yo tengo el contrato. Un contrato en el que aparecen nombres como el señor Guduró, aparecen nombres como JJ Rendón, pero aparece un nombre que no sabíamos que iba a aparecer. Y era el de el presidente interino, Juan Guaidó. Cliver Alcalá no solamente confirmó cada hecho documentado, sino que reveló el hallazgo más perverso. Nada más y nada menos que Juan Guaidó, reconocido por 50 países como supuesto presidente de Venezuela, firmó un contrato para matar. Una vitrina de crímenes de lesa humanidad. Decían que al que intentara levantar el arma había que matarlo. Todo tenía que ser un factor sorpresa. Agradecemos además este documental hecho por la periodista Madeleine García, que hizo una investigación muy interesante sobre los hechos vinculados a esta operación terrorista. Allí veíamos, Anaí, que la situación estaba vinculada a varios hechos. Uno, que se descubrió el contrato, quiénes lo firmaban, qué decía el contrato, cuáles crímenes se estaban relatando allí, y puso en el dominio público digamos que, como dice la periodista, la vitrina de varios crímenes que se estaban cometiendo. Y a la par, los vinculados, como el caso de Cliver Alcalá, decide contar parte de la historia. Él, que estaba protegido en Colombia, que estaba vinculado a la DEA, o sea, todas las vinculaciones que allí había. ¿Qué sucede? Que este contrato antijurídico, repetimos, que viola el derecho interno y viola el derecho internacional, resulta que permitió que los venezolanos entendiéramos que esto no era un juego, que esto en realidad estaba ocurriendo con estos personajes que habían tratado junto a Estados Unidos y Colombia acabar con la paz de la República y con ella la paz de la región, porque Venezuela es clave en el sostenimiento de la paz de la región. Háblanos un poco de esa situación y el impacto que pudo haber tenido de consumarse semejante acto terrorista. Bueno, primero, el impacto que pudo haber tenido ha sido realmente fatal para el pueblo venezolano, porque estamos hablando de una contratación, un acuerdo financiado por el imperialismo norteamericano, por Washington, avalado por el narcotráfico colombiano y con sectores apátridas venezolanos, que establecían además situaciones de magnicidio, de asesinatos colectivos, de persecuciones selectivas, de incluso volar infraestructura, es decir, varios de los que está establecido en negro sobre blanco en ese llamado contrato implicaba, iba a traer miles de muertes en el país y miles de heridos y dolor y luto para la familia venezolana, de manera que sin duda, aparte del robo y el saqueo de nuestros recursos, se coloca además el petróleo venezolano como parte de garantía. Es decir, volver nuevamente a ser colonia prácticamente norteamericana, la entrega de nuestros recursos. Es decir, que un contrato que de haberse concretado, o de haberse concretado cualquiera de los planes, porque Venezuela ha sido un laboratorio
constante, permanente, agredida permanentemente en nuestra nación para, digamos, intentar quebrar nuestra soberanía y desestabilizar el gobierno, implicaría luto para la familia venezolana, muerte, pobreza, retroceso. De manera que sin duda este es un elemento que es importante siempre reflexionar, visibilizar y tomarlo en cuenta, porque bueno, está también toda la transmediática aliada a la derecha venezolana, sectores radicales de la oposición, que siempre que buscaron naturalizar, minimizar, incluso hacer burla o burlarse de este tipo de situaciones que hoy nuevamente, con las denuncias recientes que aparecen, con las desertificaciones de documentos que han venido apareciendo, con libros que han escrito incluso personeros que fueron del equipo de defensa o cercanos a Donald Trump, ratifican nuevamente de que estos hechos estaban sobre la mesa, es decir, eran operaciones que se iban a desarrollar realmente y que no lo logran hacer por digamos, la valentía y la forma como el pueblo venezolano, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros grupos de inteligencia y el gobierno nacional le da respuesta oportuna y va develando incluso de manera también oportuna, como ahora lo hace el presidente Nicolás Maduro, recientemente cuando declara y alerta a la nación que debemos estar atentos, y sobre todo los cuerpos policiales, las Fuerzas Armadas, de posibles intentos de actos terroristas, de lanzamientos de granadas o de ataques de instalaciones, como ha sido siempre el estilo colombiano. Es decir, nuestro gobierno siempre ha estado también alertando un paso adelante, y eso dice mucho sin duda de la unidad cívico-militar y la fortaleza de nuestro gobierno y de la inteligencia social, porque ahí también participa, bueno, la gente. Recordemos que inclusive las operaciones de intento de magnicidio, por ejemplo, en la Avenida Bolívar, el papel que jugó, y como siempre ha jugado, nuestro pueblo venezolano y las mujeres en la vanguardia de ese proceso. Las mujeres que estamos, además, que somos la fuerza organizativa fundamental en el territorio, en todas las expresiones de organización, le llevamos el pulso a la economía, le llevamos el pulso al tema organizativo, le llevamos el pulso al tema formativo y evidentemente le llevamos el pulso a qué es lo que está ocurriendo en el territorio y cualquier situación que deba tomar mecanismos de prevención o articulación. Pero este también es un contrato que pone en la mesa la reflexión que siempre también nos colocaba el comandante Chávez y que hoy es absolutamente vigente, que es el tema de la necesidad de refundar, revisar los organismos internacionales de derechos humanos. Porque además no son situaciones nuevas, es decir, estamos hablando en el caso de Colombia no solo de las 7 bases militares, sino de alrededor de casi 300 bases, que las podemos llamar así también, de centros de formación de paramilitares a nivel mundial, y que además comienzan, entre comillas, a dar sus frutos. Hemos visto cómo en muchas de las guerras que se están dando situaciones aparecen paramilitares de origen colombiano, de origen chileno, que han estado entrenados en Colombia. El contrato, además, en el caso de Cibercode implicaba un alto porcentaje por la formación de paramilitares, y eso viene desde los hechos cuando la hacienda de Actari, para la intención de asesinar al comandante Chávez. Es decir, son años previos también de experimentos de formar paramilitares para este tipo de operaciones que ahorita, bueno, se tratan de hacer con mayor desarrollo y mayor tecnología, también con el narcotráfico colombiano financiando. Entonces, son situaciones que tienen tiempo en el tapete y que lamentablemente las organizaciones internacionales, en este caso Naciones Unidas y otros, no logran realmente la suficiente fortaleza para sancionar y para erradicar ese tipo de prácticas. Recordemos que incluso la posibilidad de debatir este tipo de convenios son muy tímidos. El tema de los mercenarios comienza a ser discutido ahorita a nivel internacional, pero todavía son como que instrumentos que todavía se quedan muy cortos para lo que ya actualmente es la realidad mundial. Y en el caso nuestro, evidentemente también ayudan mucho los procesos de integración. El proceso de integración latinoamericano de nuestros pueblos y de la manera de cómo ya veníamos reflexionando sobre el tema de las Fuerzas Armadas y el tema del paramilitarismo. Eso ha sido sin duda un proceso de pedagogía política a nivel internacional, geopolítico, desde nuestro comandante Chávez, que también, bueno, nos dio muchísimos elementos a nosotros y a la región para también entender lo que esto significa, porque como tú decías, ciertamente son situaciones que no colocan solo en el tapete la desestabilización de Venezuela, sino también lo que podría ser la desestabilización de toda la región. Y eso, y lo que en ese sentido juegan los grupos de solidaridad,
porque nadie, ningún pueblo quiere una guerra en nuestro continente, más bien la lucha es por ratificar una y otra vez, como fue la declaración de la CELAC, que nuestros continentes son continentes de paz, que en este momento está en una situación muy delicada por lo que es el carácter de aliado estratégico que se le ha dado a Colombia dentro de la OTAN, que le ha reconocido además los Estados Unidos, y que es un reconocimiento que le permite comprar todo tipo de armas modernas, acceder a todo tipo de créditos, supuestamente para la seguridad de la región, para su defensa, y bueno, y de ahí también la complejidad y la importancia ahorita de las elecciones presidenciales y qué va a pasar con toda esa serie de elementos que están en la mesa y sobre todo la posibilidad de reabrir fronteras, pero de una manera no solo comercial, sino realmente volver a la solidaridad entre nuestros pueblos en la frontera colombo-venezolana. Entonces hay como muchos elementos que están en este momento en juego, en desarrollo, como diría siempre nuestro querido Walter Martínez, y eso significa por eso la importancia de reflexionar sobre lo que es esta fecha y lo que significó este contrato. Y además, evidentemente, el tema siempre de la necesidad de que no haya impunidad, ¿no? De que hay grupos apátridas, que estamos hablando de un supuesto presidente interino, de todo lo que fue una gran mafia de venezolanos y apátridas que siguen robando, que siguen operando a nombre de una supuesta presidencia que la misma oposición, sectores de oposición no terminan de demarcarse y que es un juego que está ahí latente. Entonces ahí evidentemente todos aspiramos que estén presos los que tienen que estar, que haya la justicia que debe haber, porque el no haber justicia siempre alimenta el fascismo y la impunidad, y exigir evidentemente siempre a todos los sectores de oposición que se definan ante esa realidad y esos personeros que siguen declarando, que siguen operando y que en este momento están también en ese proceso de negociaciones o financiamiento de operaciones contra el país. Así es. Hay un punto interesante que tú mencionaste, que es la preocupación de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales que existen para erradicar estas prácticas criminales, sancionarlas y buscar alguna solución sobre este punto. Vamos a conversar con Anaí Arismendi en el próximo segmento. Gracias. Regresamos en la balanza con la doctora Anaí Arismendi, que nos acompaña para reflexionar sobre el significado de las operaciones terroristas, sus implicaciones y las soluciones que se deben dar a estos problemas que amenazan no solo los derechos humanos en gran medida, porque además son violatorios, son delitos de lesa humanidad, sino que además amenazan la paz y la seguridad internacional. Hablabas, Anaí, recordemos que Anaí es integrante de Una Mujer, además activista de derechos humanos, de toda una vida consagrada a la defensa de los derechos humanos y gran analista internacional, por supuesto, gran periodista e investigadora. Anaí, tú hablabas del comportamiento de las Naciones Unidas como órgano internacional, multilateral, que debería ser el espacio natural para resolver estas situaciones en las que se utilizan empresas privadas de seguridad militar o cualquier otra modalidad de mercenariado como el que vimos en el contrato con Silvercorp, que se ha utilizado para desestabilizar gobiernos, para ocupar territorios, para generar situaciones de conflicto en una región por intereses económicos y que se utilizó en Venezuela. La ONU ha ido trabajando tímidamente el tema a través de unas resoluciones, creó una relatoría especial para el mercenariado como una actividad violatoria de los derechos humanos, luego un grupo de trabajo
pero se ha quedado totalmente incipiente. Pero en las resoluciones ciertamente describe y analiza la Asamblea General de la ONU en sus resoluciones qué es el mercenariado, cuáles son los objetivos del mercenariado, cuáles son las implicaciones y el peligro de que los países miembros de la ONU sigan haciendo uso de esta tercerización de la guerra. En este caso no dice qué países, pero se sabe que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Israel son, digamos que los países que tienen mayor vinculación con el establecimiento de empresas privadas de seguridad militar, con la formación, financiamiento, disposición de equipo militar para el mercenariado internacional. Sí, pero ciertamente, como comentábamos anteriormente, son resoluciones que se quedan cortas o son tímidas porque también hay un debate de fondo que no termina de resolverse por todos los intereses que tienen implícito, que es el tema de la responsabilidad de los privados en materia de derechos humanos, que hasta ahora siempre la responsabilidad fundamental se le da, digamos, al Estado y todo el debate que hay. Y en el caso venezolano, bueno, tiene muchísimas expresiones. Estamos hablando, por ejemplo, desde el sabotaje petrolero, desde el sabotaje en ese momento todo el sistema educativo, la participación en el sentido de organizaciones, partidos políticos, es decir, de privados en la violación masiva de derechos humanos, cuando estamos hablando, por ejemplo, con la expresión de las guarimbas o los actos terroristas, es decir, en todas estas expresiones de tercerización de la guerra, es dejarle a sectores privados, financiados, las violaciones masivas de derechos humanos, a pesar de que son delitos que evidentemente violentan, digamos, son delitos de lesa humanidad. Entonces, ahí hay un debate que debe profundizar, digamos, el mundo y en el cual Venezuela también ha venido insistiendo. Y producto sobre todo del marco de estas guerras híbridas, estas guerras multidimensionales, en la cual entonces participan otros actores, además de todo el papel que también juegan los medios de comunicación, donde también hay operadores, digamos, privados. Y eso también lo señalaba en su documento Barack Obama en su momento, cuando decía cuando presentó a la prensa cómo debía ser el ejército de Estados Unidos para el 2021 en su momento, y decía, bueno, fundamentalmente la guerra se trasladaba a los medios de comunicación, es decir, el gran ejército iban a ser las redes y había que hacer grandes inversiones en propaganda, y es lo que hemos visto todo este tiempo con todo este tema de las convocatorias a través de las nuevas tecnologías, de todo el tema de las llamadas guerras revoluciones de colores, etcétera, y que ahorita también tiene un momento de mucha complejidad en el cual también en Naciones Unidas hay debates que todavía se quedan cortos sobre qué hacemos ante un mundo actualmente hiperdigitalizado después de todo lo que ha sido la pandemia, donde no hay realmente libertad, a pesar de que la gente piensa que hay, por ejemplo, plataformas como Twitter, YouTube y otras, que estamos gobernados por 5 familias, en este caso 5, muchos de ellos jóvenes, supuestos jóvenes, grandes empresarios, los más ricos de sus países, que son los que inclusive están determinando qué es lo que se dice o no se dice a través de los medios de comunicación y están legitimando mensajes de odio, misógenos, patriarcales, fascistas y, bueno, parte de todo esto discriminatorio, de todo lo que se está dando también, digamos, en este mundo de la cultura digital, que juega un papel fundamental. Porque además, bueno, nosotros lo hemos conversado en otras oportunidades, por ejemplo, en el caso venezolano, el papel que jugó todo este tipo de operaciones de información contra la infancia venezolana, es decir, desde cuando se les decía a los muchachos que no iban a ver la Navidad, no iban a comer hallacas, sino caía Chávez, cuando había toda la situación de saboteo y cacerolazo en las escuelas, después estos mismos muchachos cómo fueron el odio que se les sembró a la familia, el temor por el tema de la patria potestad, después vinieron otro tipo de operaciones como el tema del odio entonces en el territorio, en la comunidad, es decir, son años de preparaciones para este tipo de situaciones de guerra que hoy esperan más bien concretarse en acciones ya militares concretas, pues, que es prácticamente, en el caso venezolano, fue toda una operación de toda una generación, hasta terminar o estar ahorita en la fase de la migración inducida, de que, bueno, de que el país hay que irse, que el país no hay que tener esperanza, no hay que tener oportunidad, de quebrar a la familia, que juega un papel fundamental en la seguridad integral de un país. Entonces, son operaciones muy complejas, que tienen muchas aristas en las cuales, bueno, hay muchos debates también a nivel internacional y Naciones Unidas
hay que seguir empujando para que juegue un papel fundamental y poder dotarnos de resoluciones que luego también podamos garantizar que sean aplicables. Porque, bueno, ahí está incluso ahorita el tema con la cumbre de las Américas, es decir, el debate que daba nuestro comandante Chávez y otros líderes en América Latina de cómo Estados Unidos piensa que porque Naciones Unidas está en su territorio y además lo financia, bueno, ejerce poder en las políticas que ahí se desarrollan. O la cumbre del ALBA, como la cumbre, perdón, de las Américas, como se va a realizar en Estados Unidos ahorita en junio, entonces pensar que tiene el derecho de excluir, en este caso a Venezuela, Cuba y Nicaragua, y bueno, la respuesta contundente que ha tenido por parte de todos los países latinoamericanos, porque ese debate están los pueblos, están los gobiernos, el debate que tiene que ver al final también con la soberanía. Entonces, creo que ahí tenemos un momento bien importante, bien interesante y sobre todo, bueno, que tiene tiempo en todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas y en la desigualdad estructural que tiene, donde hay 5 países que tienen poder de veto y entonces pasan años y la mayoría de los países del planeta dicen que hay que levantar el bloqueo a Cuba o que Palestina debe ser un Estado reconocido y se dan las situaciones que lamentablemente se están dando. No, y ahora que digamos que Venezuela tiene los elementos de convicción para presentarlos en grupos de trabajo del mercenariado, presentarlo ante el Consejo de Derechos Humanos, ante el Consejo de Seguridad, efectivamente la desigualdad nos afecta porque nos va a ocurrir como el otro día que no pudimos votar porque estábamos, digamos que estamos retrasados en el pago porque, bueno, estamos bloqueados y nos cuesta hacer honor de nuestros compromisos, ¿no? Como ese tipo de situaciones que, por ejemplo, de gran hipocresía, donde la Corte Penal Internacional por lo menos cierra una investigación en Colombia, agiliza, donde se están asesinando un líder social, una lideresa social cada 2 días, y entonces mantiene la amenaza de una investigación contra Venezuela. Eso es parte de un escenario y de muchas de las hipocresías que se están dando en los escenarios internacionales que lamentablemente favorecen condiciones de guerra y de posible mucho dolor para nuestros pueblos, y de ahí la importancia de lo que ha sido la propuesta de la diplomacia de los pueblos venezolanos, del tema de la paz y de todo el esfuerzo que como país hemos venido realizando inclusive para mantener el valor de la paz. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro cuando lo reitera, lo reitera además en toda su dimensión, y debemos siempre seguir haciendo pedagogía política para que eso no se olvide, la importancia que tiene y que tiene para Venezuela el tema de la paz. Con todo lo que hemos pasado, con casi 600 medidas coercitivas unilaterales, el lograr mantener la paz en situaciones tan complejas, haber vivido todo tipo el manual de la CIA y un libro más que habrán hecho solo para Venezuela, y operaciones como este tipo, de las operaciones Gedeón, que fracasó ante la unidad cívico-militar y ante la nobleza, la hidalguía, la preparación, la conciencia, la organización del pueblo venezolano, y bueno, y al frente de también en su vanguardia las mujeres. Ciertamente, Anaí, son más de 20 años intentando instalar a través de diferentes operaciones el chip del fascismo en Venezuela, en nuestras comunidades, a través de diferentes, no solo operaciones psicológicas, sino a través de la guerra económica acompañada de las operaciones psicológicas. Toda esta situación fue, digamos que, alimentando ese chip que se nos ha ido instalando para reconocer al que busca el bien común como un enemigo. Háblanos un poco del gran esfuerzo que hace, bueno, el Gobierno Nacional, mi reconocimiento del Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado en su conjunto, por haber logrado enfrentar, como tú bien dices, esta andanada de ataques de diferentes formas a las instituciones, a la posibilidad de hacer uso de los recursos, a la estabilidad de las familias, a la estabilidad psicológica de las mujeres, porque de verdad se ha hecho un gran esfuerzo para enfrentar esa situación. Y ciertamente, como tú dices, estamos en un momento de estabilidad, de paz, pero una paz que tiene que seguir construyéndose y desinstalando el chip del fascismo que sigue latente en el imaginario de muchas personas que creen todavía en que la forma de resolver los conflictos es a través de la violencia y desde el desconocimiento del otro. Sí, bueno, yo creo que desde los movimientos sociales, además desde el pueblo
organizado se ha hecho, y sobre todo además del movimiento de mujeres, se ha hecho un trabajo constante, importante, porque la lucha por la erradicación de la violencia en cualquiera de sus expresiones y rostros es una lucha fundamental para consolidar la paz. Porque esta cultura de la violencia, sobre todo importada o que se ha querido expresar y consolidar desde el paramilitarismo colombiano, ha tenido también a las mujeres como una de sus principales víctimas y objetivos. Nos ha tenido toda la guerra multidimensional, pero se ha expresado además con culturas foráneas, expresiones de violencia de género, de intentar inocular en la familia, en la juventud, que no son propias, que no son ajenas, pero que bueno, que tienen tiempo además en este tipo de procedimientos. Allá hay un manual interesantísimo, una investigación de nuestra amiga María Fernanda Barreto sobre que también demuestra, evidencia cómo en la medida que ha venido creciendo, cómo detectar, digamos, el paramilitarismo en la comunidad, también eso tiene mucho que ver con indicadores, por ejemplo, del crecimiento de la violencia de género. Entonces, trabajar por la paz, luchar todos los días por la paz, construir la paz y construir la unidad, además es una lucha fundamental para poder enfrentarnos a todo este tipo de expresiones de guerra multidimensional. Y ahí el tema también, además, como lo ha venido planteando el presidente, también el tema de la lucha por la identidad, la lucha por lo que nos une, el tema de profundizar en todo el tema cultural, porque son elementos que todos los días se están trabajando en función de generar, de naturalizar la violencia, de hacerla divertida, de hacerla banal, y ahí compites además con todo el tema de la industria cultural norteamericana, que desde hace tiempo te vende un modelo de vida, un modelo de sociedad donde importa más el tener que el ser, y donde para el tener todo es válido. Y un modelo de cultura donde, bueno, los juegos cualquier juego de video, los niños ganan puntos cuanto más gente matan. Entonces hay todo un paquete, digamos, que busca legitimar la cultura de la guerra, la cultura de la violencia, y que ahí es donde está la hermosura, la nobleza de nuestro pueblo, que ha sabido vencer a través de ser un pueblo profundamente amoroso, solidario, valores como la solidaridad, valores como lo colectivo, que es lo que sustenta una revolución, sin duda son fundamentales y deben ser además un proceso también constante de educación y en la organización de todos los días. Ahí, bueno, la organización del pueblo, en el caso de la organización de las mujeres, ha jugado un papel fundamental, porque el presidente en estos días decía o nos invitaba a reflexionar sobre cómo es el feminismo venezolano, y hay mucho debate al respecto, pero sin duda es un feminismo además profundamente amoroso, solidario, popular, que se expresa en ese trabajo constante de abrazarse todos los días, y que bueno, se ha expresado en lo que hoy es toda la organización de los clubs, la organización del partido, de las VC, las mujeres en los movimientos sociales, en el Gran Polo Patriótico, en el partido, en cualquiera de las expresiones organizativas, ahorita en el Congreso de los Servicios, en el Congreso de Cultura, en la Mesa Técnica de Agua, en cualquier expresión organizativa, ahí están las mujeres en vanguardia, de manera solidaria, llevando adelante la cultura de la vida, que es un gran legado, además en el cual nos formó nuestro comandante Chávez, y que es un valor fundamental, además del movimiento de mujeres, porque se trata de trabajar juntas y juntos por enfrentar la cultura de la violencia. Y creo que eso ha sido uno de los grandes logros del proceso venezolano ante la guerra multidimensional. Venezuela ha sido un gran laboratorio de todo tipo de guerra, pero también ha sido un laboratorio importante de iniciativas que le brindan esperanza a otros movimientos en América Latina y el mundo. Y esperanza es porque demuestra que las guerras asimétricas se pueden vencer, golpean, duelen ciertamente, pero se pueden vencer. Así es. Anaí, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado en tu reflexión, tu experiencia, tu conocimiento sobre esta materia y sobre muchas más materias. Queda pendiente unas cuantas invitaciones para ti. Esta es tu casa. Y nosotros nos despedimos, evidentemente, recordando que en la familia es importante resaltar los valores, los principios bolivarianos, recordar que tenemos una patria soberana que hay que defender de la planta insolente que intenta o que ha intentado en muchas
oportunidades, ocupar nuestra soberanía, ocupar nuestro terreno, ocupar nuestra conciencia. Nosotros nos despedimos y gracias por acompañarnos, Anaí. Gracias a ti.